Ok, ahora sí. Vamos a ver en forma lo que son series numéricas, ¿no? Entonces, la última vez hicimos una introducción ahí muy intuitiva, ¿no? Eh, de la idea esencial detrás de series numéricas. Entonces, este es un tema, de momento véanlo como un tema completamente aparte de lo que hemos visto ahora, aunque después habrá una conexión importante con integrales. Pero de momento, ¿no? Empecemos como frescos, ¿no? Eh, y esta idea nueva, ¿no? De series numéricas eh, consta de hacer una suma infinita, ¿no? Entonces aquí en sus notas así lo introduce, ¿no? Eh, o sea, cómo hacemos la idea básica es, las notas no sé si es tan claro, pero la idea básica es cómo podemos darle sentido a una cosa como esta, ¿no? A una suma infinita. Entonces, vamos a darle una definición rigurosa, porque, bueno, a como nosotros si nos basamos en la idea normal de suma, no tiene sentido hacer una suma infinita, ¿no? Normalmente, como uno hace ¿cómo está esto? Está. Normalmente, las sumas, ¿no? O sea, uno está muy acostumbrado a decir, bueno, A más B más C, como si no pasara nada. Pero en realidad, A más B más C es A más B más C, o A más B más C. ¿Qué quiero decir con esto? Que la suma en realidad es una operación definida siempre entre dos números. Entonces, si queremos sumar tres números, primero sumamos dos de ellos y luego a ese resultado le sumamos un tercero. Entonces, así como se puede reducir esta operación entre tres números a operaciones entre dos números, sucesivamente, pues podemos sumar eh, cualquier cantidad finita de números. Y es la misma operación, ¿sí? Simplemente la va haciendo uno como por pasos. Entonces, esto, ¿no? A1 más A2 más A3, ¿no? Puntos suspensivos, hasta a n-1 más a n. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Con esta convención, ¿no? De que vamos sumando, digamos, los números de dos en dos hasta sumar todo lo que queremos. Y eso es lo que vamos a llamar eh, una suma parcial, ¿no? En notación sigma, perdón, me quedo mal ahí. En notación sigma, ¿sí? Eso se escribiría así. Es la suma de los AKs desde 0 hasta n. Bueno, recordando un poco ahí lo que vimos al principio, me parece, del curso, ¿no? Sobre la notación sigma. Okay. Bueno, ¿a qué me refiero con suma parcial? Si tenemos una sucesión, perdón, si tenemos una sucesión, ¿sí? Que en principio va a ser una infinidad de términos, ¿no? Como aquí, llamamos enésima suma parcial a la suma de los primeros n términos, ¿no? Entonces, esto es, bueno, aquí está un poquito distinta la notación, ¿no? Los índices, pero no importa el índice que utilicemos, ¿no? Eso es en notación sísmica, notación que sigma, sísmica, está esto dormido, notación sigma, y esto es simplemente una letra que le damos, ¿no? Para representar en la suma parcial. Ok, entonces, la idea es que, fíjense, si esto, ¿no? Esta es a ver, déjenme empezar a describir mejor estas cosas. Nosotros le llamamos AK con K en N, un número natural. Eso es una sucesión
una sucesión de números reales, ¿no? Que podemos considerar como infinita, ¿no? Una infinidad de términos que queremos sumar. Esto es lo que vamos a denotar como suma, ¿no? Esto es una definición. Suma parcial. Entonces, ahora sí, la idea es que nosotros podremos sumar estos términos, ¿sí? Todos, o sea, la infinidad de términos, A1 más A2, etcétera, ¿no? Hasta, o sea, etcétera quiere decir hasta AN y más allá, o sea, infinidad de términos. Nosotros podemos sumar esto siempre y cuando estas sumas, ¿sí?, se vayan acercando a un límite definido, ¿sí? O sea, nuestra definición de convergencia de una serie, ¿no? Es, bueno, como dice ahí en sus notas, mejor, ¿no? Fíjense, la notación de sigma ahora llega hasta infinito, entonces una serie sigma de AN de 1 hasta infinito converge a S, un valor determinado, si el límite de las sumas parciales converge a S. ¿Sí? O sea, en esta notación, nada más claro aquí, lo que quiero que vean es que esta notación define una nueva sucesión, ¿no? La observación es importante, ¿no? Ahora, Sn aquí define una nueva sucesión de números, ¿no? O sea, antes teníamos la sucesión AN, digamos, es A1, A2, A3, etcétera. Y ahora la sucesión SN va a ser A1, ¿no? A ver, déjenme escribirlo por partes. La sucesión SN, ¿no? ¿Cuánto da? Bueno, S1 es la suma de los primeros, del primer término, de los primeros 1 términos. O sea, S1 es A1. S2 va a ser A1 más A2. S3 va a ser A1 más A2 más A3, ¿no? Etcétera, ¿no? Hasta Sn, que va a ser A1 más A2 más AN, y así, ¿no? Déjenme escribir el Sn más 1. Más AN más 1. Entonces, fíjense que esto, cada uno de estos, S's, pues es un nuevo número y podemos considerarlo como otra sucesión, ¿no? Entonces, la sucesión Sn pues, va a ser el resultado de estas sumas parciales. Y es infinita también. O sea, hay una infinidad de sumas parciales, por eso es tal cual una sucesión, ¿no? Y entonces podemos preguntarnos por el límite de una sucesión. Que en el caso, o sea, como esta Sn, como cualquier sucesión, podemos preguntarnos por su límite, perdón. No, podemos preguntarnos si existe, ¿no?, el límite cuando n tiende a infinito
de Sn, la sucesión de sumas parciales, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar la definición, o eso es lo que nos dice la definición de convergencia, ¿sí? Si este límite existe, ¿no? Lo llamamos S, y S va a ser, S va a ser exactamente la suma infinita que queremos hacer, ¿no? Si el límite no existe, cosa que también puede suceder, decimos que la serie diverge, ¿sí? En el caso afirmativo, decimos que la serie converge. En el caso negativo, no. Si este límite no existe, la serie diverge. ¿Ok? Ya saben. Un poquito abstracto. Lo primero que me gustaría recordar es si tenemos, ¿no? Como más o menos fresco el concepto de sucesión, ¿no? Entonces, a ver, recordamos sucesiones, ¿sí? Las sucesiones son tal cual, son límites, ¿sí? Pero de estas funciones que van tomando valores para los números naturales solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el límite de 1 partido en n cuando n tiene infinito? Alguien por ahí que me diga. ¿No? Chicos, es por ahí. Luciano, Euler. No, es mucho más fácil. A ver, qué significa esto? Cero. Muy bien, cero. ¿Por qué? Porque este simplemente, eso es sucesiones, es un tema anterior a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, no se compliquen mucho, ¿no? Nada más intuitivamente. Esta sucesión, ¿cómo se ve? ¿No? Bueno, el primer término es 1, esos son como mis A's, ¿no? Esto es A1, A2, A3, etcétera, ¿no? ¿Qué valores toman? Pues 1 entre 1 es 1, 1 entre 2 es un medio, 1 entre 3, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera. Entonces, se ve que cada uno de estos, bueno, se ve que esta sucesión va decreciendo, ¿sí? Y que se acerca arbitrariamente al cero, ¿no? Piensen que después de un rato acaban a tener, no sé, un centésimo, y luego después de un rato, ¿no? Siempre es más fácil pensarlo en potencias de 10, ¿no? Uno, un milésimo, etcétera, cada vez más pequeñito. Entonces el valor límite es cero. Muy bien. ¿No? ¿Cuál es el límite de... a ver, pensemos en otra. 1, no, a ver. N entre n más 1. A ver, ahí en el chat, menos 1. Casi, pero no. Por ahí va, Luciano. Uy. A ver, otro intento. O sea, esto véanlo como así bien, bien intuitivamente, ¿no? O sea, estamos acostumbrándonos a la idea apenas. Para 1, ¿cuánto vale? ¿No? A ver, para n igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Estoy viendo este ejemplo de acá. Para 1 vale 1 por 1 más 1,
Eso es 1/2. Para 2 vale 2 entre 2 más 1, o sea, 2/3. No, 1/2, o sea, y así nos vamos, ¿no? 3/4, 4/5, 5/6. ¿A qué valor se acerca 1? Se acerca a esto. 1. Correcto. El límite es 1. ¿No? Intuitivamente, otra vez, o sea, no quiero que hagamos muchas cuentas, intuitivamente es 1 porque estamos partiendo la unidad, ¿no? No, no es cierto, no unidad. Sí, claro, estamos partiendo la unidad, o sea, fíjense en el denominador. El denominador va aumentando, ¿no? Em, em, Estamos partiendo la unidad en pedazos cada vez más finos y el numerador nos dice que agarramos todos esos pedazos menos 1, ¿no? Entonces, al final, pues vamos agarrando cada vez más de la unidad, ¿no? Entonces, bueno, ok, vamos a hacer unas cuentas, ¿no? Para que no digan que todo fueron dibujitos, ¿no? No, vamos a hacer cuentas, no se preocupe. Pero ahí es donde entran ya todos los trucos que uno sabe para este tipo de, de cosas. Por ejemplo, eso yo lo haría lo podría hacer de dos formas, ¿no? Con manipulaciones así como algebraicas, ¿no? Lo que acabo de decir, ¿no? De que agarro todas las, o sea, voy partiendo en pedazos cada vez más finos y agarro todos los pedazos menos 1, ¿sí? Bueno, eso se puede escribir como, a ver si no me equivoco, sí, 1 menos 1 partido por n más 1, ¿sí? O sea, si ustedes se olvidan del límite y simplemente hacen las cuentas aquí, ¿no? Sacan el común denominador aquí, les da que esta expresión es igual a esta expresión. Por lo tanto, los límites también son iguales, ¿sí? Y en el segundo límite lo puedo separar, ¿no? Entonces, el límite de 1, una sucesión constante, es 1, y el límite de 1 partido por n más 1, pues es 0, porque es esencialmente el mismo límite que vimos antes, ¿no? Por lo tanto, esto es 1. Entonces, esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, ¿sí? Sería, ¿no? Cuando tenemos una expresión así, un truco que siempre funciona es, o sea, fíjense que aquí son polinomios muy sencillos, pero tenemos un polinomio arriba y un polinomio abajo, polinomios en n. Entonces, igual que como hacíamos para funciones polinomiales propiamente, dividimos entre la mayor potencia. La mayor potencia aquí es n a la 1, ¿no? Pero si dividimos todo entre n, ¿no? Arriba nos queda n entre n, 1, abajo n entre n, 1, más 1 entre n. Entonces, aquí estoy usando propiedades de límite, al igual que acá. Aquí estoy usando una propiedad algebraica con respecto a la diferencia. Aquí estoy usando una propiedad algebraica con respecto a la suma y al cociente, a la división, ¿no? Entonces, esto me daría que el límite es el límite de esto partido por el límite de lo de abajo. Y el límite de lo de abajo es 1 más 0, 1. Ahí está, 1, ¿no? Entonces, dos formas de hacer este límite. Y recuerda estas propiedades nada más porque pues ahorita vamos a hacer algunas cuentas parecidas para series, ¿sí? O sea, esos son límites de sucesiones. Lo que vamos a hacer ahora es un caso particular de esto, ¿no? Vamos a ver límites de sucesiones, pero sucesiones que están definidas de una forma muy particular, ¿no? Sucesiones de esta forma. Sucesiones de sumas parciales, ¿ok? Entonces, vale la pena pensarle un poquito ahí a qué es parecido y qué no, ¿sí? Ok, entonces, toco mi tamaño. Ok,
Muy bien, entonces vamos a recordar, ¿sí? ¿No? ¿No? Recordamos el ejemplo, ¿no? Que vimos antes, ¿no? Que era 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más ¿no? Que fue lo que vimos, lo que mencionamos en la clase pasada, ¿no? Este ejemplo que venía de la paradoja de Zenón sobre la dicotomía, ¿no? La paradoja de la dicotomía se llama. Ok. ¿Cómo hacemos rigurosamente este cálculo? Bueno, tiene un poco que ver o sea, lo hicimos la última vez, pero vamos a hacerlo ahora usando la definición, ¿no? Primero identifico bien cómo se escriben mis términos, ¿no? Entonces, esto corresponde a la sucesión, ¿sí? Vamos a ponerle así, a, a, a ver, no quiero confundir demasiado la notación. Déjenme ver cómo están las notas. Bueno, aquí hacen con 1/4, pero... Ok, bueno. Vamos a decir que AK, ¿sí? Es 1/2 a la K. ¿Ok? Y aquí K va desde 0 en adelante, ¿no? Porque el primer término, ¿sí? El primer término es 1, que es 1/2 a la potencia 0, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no? O sea, son detalles así que pueden cambiar las cuentas en los ejercicios, ¿no? Entonces, fíjense siempre bien dónde empieza la sucesión, si en 0 o en 1, porque se puede escribir de ambas formas, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya encontramos nuestra sucesión y la suma que queremos calcular, ¿no? Se escribe así. Queremos calcular, ¿no? La suma infinita desde k igual a 0 de 1/2 a la k. ¿Sí? Bueno, no, queremos calcular eso. Ok. ¿Qué me dice la definición? Que me tengo que fijar en las sumas parciales, ¿no? Pues por definición, considero la suma parcial hasta n, digamos, que es 1/2. Bueno, voy a escribir notación sigma, ¿no? Que igual a 0, 1/2 a la k hasta n. ¿Sí? Ok, y me pregunto por el límite de eso. Ahora, aquí vamos a aprovechar algo muy importante, ¿sí? Que de esta sucesión en particular, que es una serie geométrica, ¿sí? O sea, una serie geométrica que se obtiene en cada paso multiplicando por un factor constante, que aquí es igual a 1/2, ¿sí? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ¿sí? Y esto nos permite encontrar una fórmula explícita para la enésima suma parcial, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo que es más fácil escribir primero en general que con el 1/2, ¿no? Pero recordamos la expresión, ¿no? Para perdón, para una suma, para cualquier suma, perdón, para cualquier sucesión o progresión geométrica, perdón, chicos, yo también ando dormido.
¿no? Recordamos esta fórmula, que fue lo que hicimos la última vez, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Bueno, esto sale de un truco sencillo, pero bonito. Vamos a verlo rápidamente, ¿no? Em, llamémosle a esto, a ver cómo le hago para no confundir la... Llamémosle a esto sigma, para no confundir con las S de arriba, ¿no? Digamos que sigma es esto. Uy, uy. Ahí está. Pensé que se iba a trabar eso. Sigma es la suma desde k igual a 0 hasta n de r a la k. O sea que esto es 1 más r cuadrada, hasta r a la n. ¿Ok? Y yo quiero obtener una expresión explícita para eso. Por explícita quiero decir que no tenga ni notación sigma ni puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces, el trucazo aquí es multiplicar esta misma cosa por r. ¿Sí? ¿Y qué obtengo si multiplico por r? Bueno, el 1 pasa a ser r, el r pasa a ser r cuadrada, y así sucesivamente, ¿no? El r a la n más 1 pasa a ser r a la n, y el r a la n pasa a r a la n más 1. Si yo después tomo la diferencia de estos, ¿sí? Fíjense todo lo que se cancela, ¿no? Bueno, el 1 sigue vivo, pero se cancela el r, se cancela el r cuadrada, se cancela el r cúbica con el de acá, aunque no lo escribí. Ese también se cancela con el anterior que no escribí. Este se cancela y este sí no tiene con quién cancelarse. Entonces ahí obtenemos 1 menos Rn más 1 y factorizando aquí el sigma, ¿sí? Perdón. Bueno, factorizamos y dividimos y obtenemos nuestra expresión. Acá, ¿no? Entonces, recordando esto, ¿sí? Lo aplicamos para esta suma parcial, ¿sí? Donde ahora R es igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la fórmula anterior? ¿No? Me dice que, ahora sí vuelvo a la notación, ¿no? Recuerden, acá es 1/2 a la K y Sn es la suma de 1/2 a la K, desde K igual a 0 hasta N. Ahora sí, ¿cuánto es N? ¿Cuánto es Sn? Perdón, de acuerdo a la fórmula anterior, ¿no? Esto es 1 menos 1/2, ¿sí? A la n más 1 partido por 1 menos 1/2. ¿Ok? Y simplificando es un poco, ¿no? Simplificando es un poco, aquí me queda 1 menos 1/2, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? 1 menos 2 al n más 1, y acá me queda 1 menos 1/2 es 1/2, ¿sí? Y ya simplifiquemos, esto es un 2 menos 1 sobre 2 a la n, ¿sí? Que eso es lo mismo que 2 por esto. ¿Ok? Bueno, esa es la expresión. Y entonces, ahora sí, ¿qué me dice la definición de convergencia? Bueno, aquí es la definición de convergencia, me dice que la serie, ¿no? O sea, a ver, bueno, vamos a escribir toda la cadenita, ¿no? Desde donde empezamos, ¿no? Me dice que esta suma infinita, ¿sí? Que es igual a esta serie en notación sigma,
1/2 a la k, ¿sí? Es igual, por definición, insisto, ¿no?, al límite de las sumas parciales. Es un montón de notación esto, pero bueno, ¿no? Ahí está. Y yo acabo de obtener una expresión para esto de arriba, que es, otra vez, ¿no? 2 menos 1 entre n. Ahora, ustedes ya recuerdan, esto se ve ahora sí como el límite de una sucesión, ¿sí? Como los que vimos antes. ¿Cuánto vale esto? 2. 2, muy bien, ¿no? Porque separamos aquí esta diferencia y el 2 pues es constante y el menos 1 partido por n se va a 0. Y entonces ahí está nuestra suma infinita, ¿sí? Muy bien. Este ejemplo es uno de los clásicos, y no quiero decir nada más el 1/2, sino el ejemplo de la progresión geométrica es uno de los grandes clásicos, ¿no?, de las series, porque es uno de esos casos donde no solamente vemos que converge esto, ¿no?, sino que determinamos el valor exactamente. Para otras series, la verdad es que en general es difícil demostrar, a veces es más fácil demostrar que una serie converge, o sea que digamos la suma infinita existe, que, que calcular su valor exactamente, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos después de eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Ah, perdón. Y la razón por la cual este ejemplo es bueno, digamos, es precisamente porque tenemos esta fórmula explícita para las sumas parciales, ¿no? Esto no lo vamos a tener para la mayoría de las series, digamos, interesantes. Aun cuando converjan, no vamos a tener una fórmula así bonita, explícita para las sumas parciales, ¿no? Bueno, veamos otro ejemplo de algo que sí converge, ¿no? Veamos otro ejemplo, ¿sí? Si no hay ninguna duda hasta aquí, veamos otro ejemplo, ¿no? Nos preguntamos por la suma, a ver, déjame checar bien la anotación. Ya. Nos preguntamos por la suma, aquí estoy cambiando el índice, pero espero que no se moleste, ¿no? La suma de 1 partido por n de 1 partido por n más 1. ¿Ya? Ahora, a ver, intuitivamente, ¿ustedes creen que converge o diverge? Diverge. Diverge, o sea que no se puede sumar. ¿Sí? ¿Eso entiendo? Ok. ¿Por qué, Pablo? O sea, si la miro bien, igual el denominador igual sería como grande, entonces quizás podría converger a 0 en realidad. Claro, podría converger. Pero fíjense, ahí su compañero está razonando bien, pero puede que haya una pequeña confusión. Vamos a ver cómo se ve la sucesión primero, ¿no? Cuando n vale 1, esto es 1 por 2, 1/2. Luego 1 por 2 por 3 es 6. Y luego 3 por 4 es 12. Y luego 4 por 5 es 20. Entonces, la sucesión, esos son los valores de a n, digamos, ¿no? Son los valores de la sucesión. Esto como que parece que se está yendo a 0. Perdón. Parece que se está yendo a 0. O sea, bueno, no, se ve que está yendo a 0. Se está haciendo más chiquito.
Pero la suma de estos, ¿no? Los valores de Sn, si se fijan, no se van a cero, porque tienen, a ver, el primero es un medio, y luego es un medio más un sexto, o sea, 4/6, o sea, 2/3. Y luego el siguiente es un medio más un sexto más un doceavo. Uf, ¿cuánto es? A ver, 6 más 2 más 1. 6, 2, 1. ¿Sí? En doceavos. 6, 2, 1. 9 doceavos, o sea, 3/4, ¿no? Esos valores, si se fijan, van creciendo, ¿sí? Ojo. ¿Y por qué? Van creciendo y son claramente mayores que cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada pasito estamos sumando algo que es positivo. Se fijan, todos esos términos ANs, ¿no? Observación, ¿no? AN se va haciendo pequeño, pero siempre es positivo. Entonces, la sucesión esta, ¿no? Estoy escribiendo mal, ¿no? Eso implica que Sn es creciente, porque por muy chiquito que sea, le está sumando algo positivo, ¿no? Entonces, la suma no va a ser cero, aun cuando sea finita o no. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. El punto es que para esta sucesión también hay un truco que resuelve el problema, ¿no? Vamos a copiar acá. ¿Por qué está pasando eso? No sé. Ya. Entonces, ahora sí. ¿Okay? Queremos calcular esta serie. Entonces, trabajamos solamente con esta expresión. ¿Sí? Entonces, esto tiene una forma de escribirse tiene una forma distinta de escribirse que nos va a servir para el problema de la serie, y la manera de obtenerla es con fracciones parciales. ¿Sí? Yo la puedo escribir, ¿no? Como cuando, bueno, no lo vimos muy bien, pero por ahí vieron algunos ejercicios en integración, que dice que esto lo podemos obtener de esta forma, ¿no? Como una suma de fracciones o una diferencia de fracciones con denominador n y n más 1. Ahora, bueno, no es difícil ver que esto es 1 entre n menos 1 entre n más 1. Si uno hace las cuentas, o sea, si uno hace esta cuenta, llega a este resultado. Si no se les ocurre, ¿no? Inmediatamente cómo hacer eso, digo, yo ya me la sabía, ustedes hacen este desarrollo, ¿no? El que tengo aquí a la derecha, ¿no? Lo escriben así, vuelven a sumar y tienen A por n más 1 más B por n, y de aquí sacan un sistema de ecuaciones, ¿no? Tienen A más B, que son los coeficientes de n, ¿sí? Es igual a 0, y A es igual a 1. ¿De dónde saqué esto? Bueno, de sumar aquí y simplificar. Esto es A más B por n más A. ¿Sí? E igualan este 1 a este denominador. Bueno, tienen que ser iguales, ¿no? Porque las fracciones son iguales. Y aquí sacan este sistemita, ¿no? Y de aquí sacan esto. Bueno, ¿de qué me sirve escribirlo así? ¿No? Bueno, vamos a ver ahora las sumas. Vamos a ver cómo se ven estas sumas parciales. ¿Sí? Por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, repito. Perdón.
vamos a sumar hasta n mayúscula, ¿no? Igual a 1 de 1, n más 1, ¿no? Según lo que acabo de obtener, ¿sí? Esta expresión es lo mismo que 1 entre n menos 1 entre n más 1. Entonces, fíjense que es la misma sucesión, pero un pasito adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve este 1 entre n? Pues es 1, un medio. O sea, más bien, ¿cómo se ve esta sucesión? Vamos a escribir un poco los valores, ¿no? Para n igual a 1 tenemos 1 menos un medio, ¿verdad? Y luego tenemos un medio menos un tercio. Y luego un tercio menos un cuarto, etcétera, ¿no? Hasta, vamos a escribir, a ver, perdón, déjenme escribirlo un poco más en limpio y más chiquito. Ya. Ahí está. Más el término con n menos 1 sería 1 menos, bueno, esto. Y el último sería esto. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa con esa gran suma? ¿Cómo se simplifica esa expresión? ¿Lo ven? ¿Aló? ¿Alguien por ahí en el chat? ¿No? ¿No? ¿Ven algo, em, algo notable, algo interesante, algo que se pueda simplificar en esa suma? ¿No? Eh, ah, Aló. eh, ¿Sí? El último de los paréntesis, el menos un medio se cancela con el un medio del adelante, el menos un tercio con el tercio de adelante. Muy Eso. bien. Eso. Este se cancela con este se cancela con este, ¿no? Todo se cancela, ¿no? Este, bueno, con el anterior que no escribí, este con este, y quedan nada más dos términos, ¿no? Uno menos 1 partido por n más 1, ¿sí? Entonces, otra vez, en este caso, ¿sí? Aquí no lo escribí, pero es esta suma de notación sigma que acabo de escribir, es la suma, es tal cual la definición de suma parcial, ¿no? Entonces, ¿no? Esos tres puntitos significan por lo tanto, ¿no? Bueno, no sé. Por lo tanto, entonces, ¿no? La suma que queremos calcular, ¿sí? Escrita así, que es el límite de estas sumas parciales, Sn, ¿no? Bueno, ya dejen de escribir Sn. Así, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? N, ¿no? Es, perdón. Ah, ya, ok. Ah, yo ahí me confundí con la notación. Aquí debería de poner N mayúscula. Perdón. Es fácil cometer este error, pero vale la pena
corregirlo. Porque la suma, n es como el índice general. La suma en realidad llega hasta n mayúscula. Entonces, perdón, déjame corregir este error. N, 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 n. Esto es el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 menos 1 partido por n más 1. Y ese límite ya vimos cuánto es. ¿Sí? ¿Cuánto es este límite? 1. Correcto, es 1. ¿No? Entonces, calculamos ya nuestra suma infinita. Ah, no, sí le escribí ahí. Calculamos ya nuestra suma infinita. ¿Sí? Y ahora aquí, otra vez, o sea, ¿qué tiene en común este ejercicio con el anterior? Que eso es lo que me gustaría que vieran. Lo común aquí es que otra vez hay una expresión explícita, ¿sí? Para las sumas parciales, ¿no? Esto que tienen aquí, ¿no? Entonces, otra vez, expresión explícita para ese n. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean que es como importante. Ah, y bueno, eso fue obtenido con un truco muy distinto, ¿no? Al del caso anterior, ¿no? A este. Pero fíjense que otra vez o sea, se obtienen con un truco distinto, pero esencialmente es lo que nos permite resolver el problema. Tener una expresión explícita para las sumas parciales. Este caso, no sé si creo que mencioné, ¿no? Que esto es una serie geométrica. Y esta otra se llama, este tipo de series, ¿no? Se llaman series telescópicas. ¿Sí? No es telescópicas porque fíjense cómo esta, así gráficamente, ¿no? Esta suma, ¿no? Esta suma de acá, pues, al cancelar todos estos términos, ¿no? Se comprime a solo esto de acá, ¿no? Entonces, el nombre hace referencia a esos como telescopios antiguos, que creo que no son telescopios, bueno, supongo que hay telescopios antiguos así, que eran como una especie de bastón, ¿sí? Que tú veías y que para guardarlo lo podías como apachurrar así y quedaba cortito. Entonces, a eso hace referencia este nombre, ¿no? Y claro, eso se hace evidente, ¿sí? Cuando la cosa está escrita así, ¿no? Así uno, quién sabe, ¿no? O sea, no es evidente que sea telescópica ahí, pero escrito en esta forma, sí. Y para escribirlo en general nada más, voy a escribirlo en limpio, ¿no? Entonces, oh, serie telescópica, no, telescópica, ¿sí? Uf. Serie telescópica, ¿sí? Es cualquier serie que toma, digamos, esta forma. AN menos AN más 1. ¿Sí? Que es precisamente lo que tienen acá. ¿Sí? Entonces, que tengan alguna otra sucesión,
¿sí? Que para cualquier sucesión, ¿no? Dada, ¿no? Dada una sucesión a n, ¿no? Una serie telescópica es sumar los términos de esta forma. Y lo mismo, ¿no? Si lo escriben, si lo escriben y hacen el truco de cancelar, se van a dar cuenta que sobreviven solo el primer término y el último, y entonces el límite va a ser el primero menos el límite del último, que es lo que obtuvimos acá, ¿no? Aquí este 1 es el valor del primer término. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces tenemos ahí dos ejemplos de series convergentes que, además de ser ejemplos importantes por derecho propio, nos van a ayudar después a demostrar que otras cosas convergen mediante una cosa que se llama criterios de comparación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver rápidamente un par de ejemplos de cosas que no divergen. Digo, que no convergen, o sea, que divergen, cosas que no se pueden sumar. O sea, el primero de ellos es tal vez un poco... podría parecer un poco tonto, ¿no? No sé. Pero vale la pena mencionarlo, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes tratan de sumar, ¿no? Desde 1 hasta infinito, la constante 1. O sea, si tratan de sumar 1 más 1 más 1 más 1, etcétera, toda la vida, ¿qué obtienen? ¿Infinito? Infinito, ¿no? Vamos a verlo, vamos, o sea, intuitivamente sí. Si tengo 1 más 1, 2 más 1, 3 más 4, o sea, eso se hace infinito o lo mismo, crece de manera no acotada, ¿no? A ver, si lo tratamos de analizar un poco más formalmente, ¿no? Esto es el límite, ¿sí? De cuando n tiende a infinito, de la suma desde 1 hasta n de la constante 1, ¿sí? Entonces, perdón, ¿cuánto obtengo de sumar el 1 n veces? ¿Qué pasa si sumo 1 más 1 más 1 más 1 n veces? N mayúscula. ¿Cuánto me da eso? N por 1. ¿N por 1? N, claro, n por 1, que es n. ¿Y cuál es el límite de n cuando n tiende a infinito? Más infinito, ¿no? Entonces, esto diverge. Entonces, ojo, o sea, aquí el límite es como infinito. Bueno, el límite es infinito, pero esto se cuenta como que no se puede hacer la suma, ¿no? Decimos que esto diverge. ¿Sí? Convergencia solo es convergencia a un valor finito. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, este era bastante sencillo. Vamos a ver otro. Vamos a empezar desde 0 y vamos a sumar menos 1 a la n. Eso. ¿Se puede sumar o no? Sí, ¿Sí? ¿Cuánto da? 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque se va Porque sumando el como valor, se vuelve a restar, se va sumando y se resta. Ok.
Muy buen razonamiento, pero conclusión errónea. ¿Por qué? No. Porque, ok, parecería, ¿no? Parecería, si esto lo escribimos, y ahí es donde es necesario, o donde se ve la utilidad de formalizar estas definiciones, ¿sí? Porque uno pensaría, ah, bueno, a ver, yo voy a escribir esto, como bien dicen, tengo el -1 a la n, entonces va cambiando entre 1 y -1, ¿no? Entonces, esto se vería como para 0, ¿no? Vale 1, ¿no? Para 1 vale -1, para 2 vale 1, y así va alternando, perdón, va alternando de acuerdo a la paridad de n, ¿verdad? -1 más puntos suspensivos más -1 a la n. ¿Correcto? Y más allá. Entonces, claro, uno dice, bueno, entonces todos estos se cancelan y tan. El resultado es 0. Pero no. No funciona así. Vamos a la definición. ¿Sí? Ahí estamos. Vamos a la definición, ¿no? Ok. Mi sucesión, bueno, ya la serie que queremos calcular es esta. ¿Sí? Mi sucesión, ¿sí? A n es -1 a la n, y mis sumas parciales, ¿sí? Mis sumas parciales, digamos, hasta n, desde 0 hasta n, de -1 a la n, ¿esto cuánto vale? ¿Sí? O sea, las sumas parciales nada más. Las sumas parciales dependen de si n es par o impar. ¿Sí? Si n es par, por ejemplo, ¿qué tengo? Por ejemplo, n igual a 4. Tengo 1, -1, más 1, -1, ¿no? Eso es 0, 1, 2, 3, perdón, 4, ¿no? Ahí está, 4. Eso sería S4, la suma hasta 4, ¿no? Tiene 5 términos porque empezamos desde 0, ¿no? ¿Cuánto da esto? Bueno, este par se cancela y me queda un 1, ¿sí? ¿Y cuánto vale para n impar? ¿No? Por ejemplo, s igual a 7. Bueno, tengo ahí 0, 1, 2, qué difícil es hablar y escribir a veces. 0, 1, 2, no. A ver, ya. Mejor voy a hacer eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso fue más fácil. Ya. Ok. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí sí se cancela todo, ¿no? Porque tengo 8 términos. Entonces, esto es 0. ¿Sí? Entonces, formalmente, déjame voy a borrar un poquito aquí. O sea, si esto convergiera, entonces esta serie es el límite, ¿sí? Otra vez, cuando n tiene infinito, de la suma desde 0 hasta n, de -1 a la n, no, de n minúscula, perdón, ¿sí? Pero ahora esto depende, perdón, me sigo confundiendo aquí con la notación de suma. Esto es n mayúscula, ¿no? Este límite, ¿sí? No existe. Este límite de aquí. Porque este es el límite, digamos, de Sn, ¿sí? Y de las sumas parciales, y Sn, la sucesión, se ve como así. A ver, empezamos en 0, ya. Entonces se ve así como 1, 0, 1, 0, 1, 0, etcétera.
¿Cuál es el límite de una sucesión como esta que nada más va saltando entre dos valores? ¿Existe o no existe? No existe. Muy bien, Seba. No existe, ¿sí? ¿No? Y esto no existe, ¿sí? Por lo tanto, la serie diverge, ¿sí? Aunque los valores estos, ¿no? Sn, permanezcan acotados, no se acercan a un valor definido. Entonces no podemos decir, o sea, visto de otra forma, no podemos en este caso decidir, ¿sí? Si la suma es 0 o 1, ¿no? Porque depende en qué momento pares de sumar. Es que nunca paramos de sumar si sumamos hasta infinito. No sé, hay varias formas de interpretarlo, pero al menos la definición no la cumple, entonces no converge la serie, ¿no? Ok, bueno, estamos casi sobre el tiempo, déjenme ver si alcanzo a mencionar algo más. Me estoy yendo mucho con los ejemplos, porque creo que para entender esto hay que ver ejemplos, ¿no? Entonces, quiero mencionar un ejemplo más, aunque bueno, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, voy a mencionar un ejemplo, nada más, mencionar un ejemplo que nos lleva para ya dar paso a ver cosas un poquito más como teóricas, ¿no? Y a ver otra vez cómo anda su intuición, nada más para que se queden pensando en esto. La siguiente serie, perdón, aquí hay que empezar desde 1, ¿no? Para no dividir entre 0. La siguiente serie, ¿converge o diverge? Déjenme escribirlo bien. ¿Converge o diverge? ¿Qué creen que pasa? Con eso terminamos. Este ejemplo lo vamos a ver mañana. ¿Okay? A ver, chicos, los que siguen despiertos, ¿qué creen que pasa? Hay solo esas dos opciones. Oh, ¿qué está? No, con esta pregunta terminamos. ¿No? ¿Nadie tiene una conjetura ahí de lo que cree que sucede? Bueno, dejémoslo en suspenso entonces. Retomamos el tema mañana con esta pregunta. ¿Ok? Si no hay ninguna otra cosa, chicos, con eso me despido. ¿No? ¿Nada más? ¿Consulta o algo? Bueno, que tengan buen día, chicos. Nos vemos. Igualmente. Chaito. Chao. Chao.